Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva actividad del Comité Iberoamericano de Bioética. Vamos a iniciar la sesión, este seminario web denominado Importancia de la Información Científica en Jóvenes. Vamos a abrir este espacio científico comunicando a todos ustedes la apertura de las capacitaciones y la opción de becas a las cuales pueden estar concursando, y estas becas son ofrecidas y soportadas por el Comité Iberoamericano de Bioética. Se podrá ingresar por los links que se presentan a continuación. En la actividad denominada Jóvenes Investigadores, en el curso de capacitación en investigación cuantitativa y cualitativa que se va a desarrollar durante el mes de abril. Como ustedes pueden ver en el afiche que está en pantalla, ustedes pueden acceder al contenido del programa para especificar mejor el desarrollo de este curso, los docentes que van a participar, la inversión, y pueden también consultar con el comité directamente para que puedan ustedes beneficiarse de la beca respectiva. Realizada esta comunicación, ahora vamos a dar curso al seminario de la presente fecha. La importancia de la información científica en jóvenes. Los ponentes para el día de hoy, nuestros invitados, el licenciado Gabriel González Capriles de Bolivia, la doctora Rina Álvarez Becerra desde el Perú y la licenciada Katiuska Cruz desde Colombia. Vamos a invitar en primer lugar al licenciado Gabriel González Capriles, odontólogo, ganador del concurso latinoamericano de semilleros del conocimiento del año 2020, primer lugar en el concurso de investigación científica Estuferia 2019 de la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia, investigador junior del Comité Iberoamericano de Ética y Bioética, miembro de la Comisión de Ética de la Investigación, autor de publicaciones indexadas y arbitradas, responsable asociado, capacitador de jóvenes investigadores en el Comité Iberoamericano de Ética y Bioética. Doctor Gabriel González, le invitamos a ocupar la pantalla y el micrófono para dar paso a su tema, experiencia en investigación en pregrado. Muchas gracias, doctor Doctor. Mancilla. Un cordial saludo a todos mis colegas del Comité Iberoamericano de Ética y Bioética y al distinguido público que nos sigue por todas las redes. Bueno, voy a iniciar este tema importante para los estudiantes de pregrado. Las experiencias en investigación de pregrado han sido ampliamente promocionadas como herramientas eficaces para mejorar la experiencia universitaria de los estudiantes. Dentro de toda esta gama de beneficios que nos aporta estar asociado a este tipo de experiencias, pueden estar agrupadas a partir de este estudio que ha sido realizado por Seymour en 2004 en 4 grandes grupos. Primeramente son los beneficios personales y profesionales, el pensar y trabajar como un científico, la ganancia de habilidades científicas y las aspiraciones profesionales y educativas. Dentro de este conjunto de beneficios, existen 2 categorías que resaltan principalmente, que son el aumento de la confianza en la capacidad para investigar y aportar al conocimiento real y a la ciencia. También podemos apoyarnos en este estudio de Balster en 2010 sobre cómo se realiza una autoevaluación de la confianza de los estudiantes como investigadores. Ellos tenían la capacidad de identificar conductas que no son propias de los científicos, también tenían la capacidad de discutir sobre temas científicos con personas que no son científicas o también del mismo modo con personas que se dedican a la investigación científica. También tienen la capacidad
de entender y leer papers científicos. También tienen importantes contribuciones en sus distintos equipos de investigación. Otra de las categorías que se resalta dentro de este grupo de beneficios es el sentirse como un científico, debido a que existe una mayor comprensión de la naturaleza de la ciencia. Me disculpan un momentito, ahora sí. Sentirse como un científico debido a que existe una mayor comprensión de la naturaleza de la ciencia, una mayor posibilidad de publicación académica y una adquisición de habilidades de escritura. Asimismo, podemos observar, y bueno, quiero profundizar un poco en este concepto de la identidad científica. Es bien sabido que que la identidad es un recurso innato del humano para sentirse, para pertenecer a un grupo social determinado. Bueno, en este estudio realizado por Camacho y publicado en 2021, desglosa la identidad científica en dos elementos, que son la identidad científica personal y la identidad científica social. En este estudio se realiza la evaluación sobre tres grupos estudiantiles. El primer grupo estudiantil, que era parte de un programa de investigación que vamos a denominarlo Grupo BP. Otro grupo estudiantil que no formaba parte de este programa, pero que sí reportaba tener un mentor, un mentor que sí guiaba las tareas investigativas de estos estudiantes. Y un tercer grupo que no estaba ni relacionado a un mentor y no estaba inscrito en un programa de investigación. En el primer año de este programa se puede observar que la identidad científica social no tuvo diferencias significativas en estos tres grupos. Sin embargo, en el último año de este programa de investigación, el grupo que estaba inscrito en el programa BP tenía diferencias significativas tanto en relación al grupo que no tenía mentor y no estaba inscrito en este grupo, y también el grupo que sí mencionaba que tenía un mentor de investigación, también tenía una mayor identidad social relacionada con la investigación científica. Eh, Aquí también podemos observar en relación a la identidad personal científica, donde el grupo BP y el grupo no BP, que tenía un mentor, tenían una mayor identidad personal científica. Sin embargo, podemos observar que no existía diferencia o no existía una diferencia significativa entre el grupo no BP y el grupo no BP que tenía mentores y el que no tenía mentores. Entonces, podemos destacar el papel crucial que tienen los tutores en el desarrollo de la identidad social científica. También una tercera categoría dentro de este conjunto es el establecimiento de una relación de tutoría con el profesorado entre compañeros y profesionales. Pasando al siguiente conjunto de beneficios, el pensar y trabajar como un científico, tenemos las ganancias en la aplicación de los conocimientos y habilidades, el desarrollo del pensamiento crítico y la resolución de los problemas, tanto la vinculación teórica como la formulación de preguntas de investigación que pueden ser abordadas desde distintos diseños de investigación. También el análisis de datos dentro del marco teórico. Asimismo, vamos a apoyarnos en este estudio donde se analiza el efecto de la participación de estudiantes en cursos basados en experiencia de investigación en pregrado sobre sus calificaciones, donde podemos ver que estos cursos podrían influir positivamente en las calificaciones. Los elementos que están marcados con negro son los estudiantes que estaban inscritos a un programa de investigación. Por lo tanto, se pueden ver diferencias en cuanto a sus promedios de calificaciones. Sin embargo, cuando el contenido del curso no estaba alineado con un curso que tenga un contenido similar al de investigación científica, no se observaba esta influencia positiva en las calificaciones.
Ahora, en cuanto a las ganancias de habilidades, los estudiantes que participan en tareas investigativas en pregrado desarrollan habilidades de comunicación, principalmente para la presentación y la capacidad de defender con argumentos orales sus proyectos de investigación. Mejoran sus habilidades de escritura científica. También desarrollan habilidades de organización, como ser el gestión de tiempo, habilidades en el laboratorio, habilidades de trabajo colaborativo, habilidades de comprensión lectora y búsqueda de información. Esto queda evidente en el mismo estudio realizado por Balster, en el cual se puede observar diferencias significativas tanto en el pre como en el post, la post-evaluación. Se puede observar una mejora de las habilidades investigativas en general, también una mejora del trabajo colaborativo e independiente en investigación. También tenemos que también los estudiantes pueden articular de mejor manera las preguntas de investigación científica. Tienen una mayor capacidad de analizar la información y también de formular hipótesis de investigación, como también de entender papers científicos. Como último punto tenemos las aspiraciones profesionales y educativas. Dentro de este conjunto de beneficios encontramos estas categorías que son realmente representativas, como ser la aclaración de las opciones de carreras profesionales, tanto el interés en la escuela de posgrado como la probabilidad de que estos estudiantes puedan ingresar a estas escuelas de posgrado, el interés por una carrera de investigación y podemos también sostenernos sobre este estudio donde la autoevaluación del conocimiento de los estudiantes como investigadores evidencia que las opciones de carreras científicas han ido mejorando posteriormente al transcurso que pasaron estos estudiantes dentro de sus experiencias investigativas. También podemos observar este modelo desarrollado por este autor el 2012, en el cual las mejoras de las aspiraciones de la educación de posgrado y las carreras científicas están relacionadas con la ampliación de las redes y relaciones profesionales y académicas, ya que éstas proveen un mayor conocimiento de las opciones profesionales. También el desarrollo y mejora de la confianza en investigación y en identidad investigativa, ya que éstas permiten aclarar la decisión de los estudiantes respecto a qué carrera quieren estudiar. También mejoran los credenciales profesionales de los estudiantes a partir de cartas de recomendación, de presentaciones, publicaciones, premios y becas. Todo esto nos lleva a hablar de la teoría cognitiva social de la carrera. El dominio de habilidades posiblemente tiene una mayor influencia en las creencias de la autoeficacia y las creencias de la autoeficacia influyen en las aspiraciones profesionales. Por lo tanto, las habilidades de investigación en sinergia con la autoeficacia en investigación nos llevan a que los estudiantes tengan aspiraciones por carreras científicas. Ya para ir finalizando esta presentación, quiero presentarles este esquema en el cual podemos ver cómo a través del tiempo los estudiantes que se inscriben o que tienen experiencias investigativas en pregrado van adquiriendo estas habilidades que obviamente se transforman en resultados. Podemos dividirlas de diferente manera en relación del tiempo, como por ejemplo las habilidades técnicas, analíticas, la apropiación de un proyecto de investigación, la interacción con compañeros y como docentes, son resultados a corto plazo. En cambio, las habilidades investigativas, la motivación, la autoeficacia y las habilidades de comunicación como de colaboración son resultados o beneficios que se consiguen a mediano plazo. Ya a largo plazo podemos obtener resultados como la capacidad para navegar por la incertidumbre, la identidad científica, la persistencia en la ciencia y la resiliencia y el valor. La experticia científica también y la autoría propia.
como último, la enculturación científica. Un ejemplo de estos es este esquema desarrollado en 2014, en el cual estas actividades como la evaluación de trabajos que no son propios, la presentación de un trabajo de investigación y el diseño metodológico llevan a adquirir estas habilidades. Por ejemplo, el diseño metodológico nos permite una mayor propiedad del proyecto de investigación que estamos desarrollando. También nos aumenta la interacción con el profesorado. Además, la presentación de un trabajo de investigación aumenta la interacción de compañeros, como la evaluación de trabajos que son ajenos aumenta las habilidades comunicativas. Asimismo, esto nos lleva a un aumento de las habilidades de colaboración, ampliación de la red profesional que actúan en sinergia para conseguir un acceso a una mentoría. A la vez, el acceso de una mentoría no realiza o mejora nuestra identidad científica, que nos ayudará a conseguir un aumento de la confianza y de la eficacia, que está estrechamente relacionada con el aumento de la motivación. Estas habilidades a mediano plazo posteriormente nos ayudan a adquirir habilidades a largo plazo, que son la mayor capacidad para navegar en la incertidumbre, un aumento del soporte socioemocional y un aumento de la resiliencia. Y como último, una retención de la especialidad científica. Bueno, con esto concluyo la información que hoy quería compartir con todos ustedes, y bueno, doy paso a la siguiente compañera para que pueda compartir con ustedes la presentación que ha preparado. Bueno, muchas gracias y le agradezco por su atención. Agradecemos su participación, doctor Gabriel González. Recordamos al auditorio que el espacio de preguntas se realizará posterior a las 3 disertaciones. Les recordamos en este momento nuestra invitación para la actividad del mes de abril en el seminario dedicado para jóvenes investigadores, destinado al curso de capacitación en investigación cuantitativa y cualitativa. Pueden ponerse en contacto con el correo del Comité de Bioética o visitar la página del Comité de Bioética para recibir mayor información al respecto. Ahora vamos a invitar a la doctora Rina Álvarez Becerra del Perú, abogada de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman, licenciada en obstetricia, vicepresidente académico del Comité Iberoamericano de Ética y Bioética, magíster en docencia universitaria, doctora en educación con mención en gestión educativa, con especialidad de estadística aplicada a la investigación, con diplomado en proyectos de inversión pública, maestría en gestión pública, maestría en investigación científica e innovación, docente de posgrado de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman, Universidad César Vallejo. La doctora Rina Álvarez nos brindará su tema, herramientas de apoyo en la investigación científica. Doctora Rina Álvarez, con usted queda el auditorio. Adelante, por favor. Doctor Gonzalo Mancilla, muchas gracias por su amable presentación. Estoy un poco afónica el día de hoy, mil disculpas. En primer lugar, deseo saludar y agradecer la amable invitación de la presidenta del Comité Iberoamericano de Ética y Bioética, la doctora Gladys Bustamante. Para ella, un sincero agradecimiento, un saludo especial y muchos deseos de éxitos al frente de esta importante gestión en este Comité Iberoamericano de Ética y Bioética. A continuación, doctor Gonzalo Mancilla, voy a proceder a dar algunas luces, porque en realidad el tema de las herramientas de apoyo para la investigación científica son realmente no solo importantes, sino que son muchas. Actualmente hay mucha ayuda para el investigador.
Le voy a pedir, por favor, voy a compartir de otra laptop, porque tengo algunas herramientas conectadas que me van a facilitar la ponencia. Doctora Álvarez está con el micrófono inactivo. Habilite su micrófono, por favor, doctora Álvarez. Bien, voy a compartir la pantalla. Por favor, muchas gracias, doctora. Estoy compartiendo la pantalla en este minuto. Y el tema que me ha correspondido se denomina herramientas para la investigación científica. Entonces, por favor, voy a proceder a mover un minuto para tener mayor opción. Bueno, en primer lugar, ¿no? El tema que me antecedió es realmente importante. El doctor Gonzalo, el colega que me antecedió, perdón, mencionó varios aspectos relacionados con la investigación. Entre ellos, ¿no? Entre ellos, habilidades o competencias que se logran a mediano, a corto plazo y obviamente a largo plazo. Bueno, dentro de estos puntos, varios de estas competencias tienen relación con aquellas herramientas que el investigador Nobel y los investigadores experimentados utilizan o se esfuerzan, ¿no?, por utilizar debido a que representan una ayuda muy valiosa. Entre las herramientas de apoyo podríamos mencionar las fuentes de recursos de información académica, por ejemplo, de acceso abierto. En estas fuentes de recursos de acceso abierto se pueden mencionar varias. En algunos casos, las propias universidades realizan convenios con algunas organizaciones a fin de tener acceso, por ejemplo, a bases de datos importantes como Scopus o la Web of Science, ¿no? Y en otros casos, las bases de datos se encuentran en forma de acceso abierto para que los investigadores puedan acceder de manera libre, como es el caso de PubMed, Cielo, entre otras. Yo quisiera, por favor, dejar llevar justamente la anotación que acabo de hacer al ejemplo concreto. Voy a abrir en este momento, por ejemplo, la base de datos de PubMed. Hoy en día, para fines de publicación científica, la información que debemos consignar no solamente en las tesis profesionales para obtener un grado académico o un título profesional, sino para publicar, debe provenir de bases de datos donde se alojan artículos de investigación o resultados de investigación confiables, es decir, revisados, arbitrados por otros profesionales. Y pondré un ejemplo sencillo. COVID-19, que es un tema que todos conocemos y que, bueno, es el tema que actualmente, ¿no?, los investigadores ya han aportado. Fíjense ustedes, ¿no?, que desde el año 2020, que es en donde se da el inicio de la pandemia, ya se encuentran en la base de datos de PubMed en artículos de acceso libre, ¿no?, 115.995 resultados. Esta base de datos, por ejemplo, para el ámbito de la salud, constituye una base de datos muy importante que además nos permite, ¿no?, seleccionar la información a través de herramientas como, por ejemplo, filtros, ¿no?, en donde podemos seleccionar que necesitamos artículos de acceso libre
o bien documentos y libros, revisiones, artículos de revisión, revisiones sistemáticas, e inclusive seleccionando por un periodo de tiempo, por ejemplo, el último año. En este caso, las bases de datos también permiten acceder a la información a texto completo, porque es lo que en este momento he seleccionado, texto completo y además de acceso libre. Voy a abrir un artículo, el primero que hemos encontrado, y fíjense ustedes, ¿no? Que en este caso me presenta, ¿no? El link, me dice, me comunica, ¿no? Que tengo el artículo de acceso libre y en texto completo, y lo voy a abrir en el formato HTML a la derecha. Al abrir el formato en formato HTML, me permite también leerlo completamente de manera extensa. Y bueno, podríamos facilitar la lectura colocando con la ayuda del Google Translate el idioma en español. Y podemos hacer una lectura completa del resumen del artículo y los resultados, es decir, completamente completo, un artículo completo con el contenido, las referencias. Además de ello, ¿no? Me permite también obtener directamente a través, ¿no? De en este caso, ¿no? Del identificador DOI, ¿no? Subirlo automáticamente a un gestor, que es otra de las herramientas que son necesarias para los investigadores, ¿no? Noveles porque es una herramienta que les va a permitir no solamente almacenar su información, organizarla, sino que además, ¿no? Informar o consignar una bibliografía de un modo correcto. Completamente voy a colocar en este momento la fecha de hoy para el ejemplo, 5 de marzo del 2022, y voy a guardar los metadatos. Voy a ponerlo de manera manual, que es una de las formas, ¿no? que podría utilizar. Coloco el DOI y le pido al gestor que me recupere los metadatos del artículo. Fíjense ustedes que automáticamente me ha recuperado los metadatos de manera completa y lo voy a guardar. Y aquí tengo justamente en el gestor Mendeley, ¿no? el artículo para poderlo citar posteriormente en la tesis, en un artículo científico, en un documento académico o para lo que se necesite. Así como hemos accedido a una base de datos relacionada con el campo sanitario, también podemos acceder a otras bases de datos que son libres, como por ejemplo del campo de las humanidades, que es ERIC, ¿no? ERIC y muchas más. Igualmente voy a colocar COVID-19, a pesar de que no es una base de datos de salud, pero con seguridad que hay estudios relacionados al ámbito educativo en donde se haya vinculado el tema con la pandemia COVID-19, como en este caso. Igualmente, ¿no? Estas bases de datos me permiten recuperar los metadatos, en algunos casos tener acceso al artículo de manera completa y poder inclusive hacer uso de los recursos de ayuda. En este caso, vuelvo a PubMed, me recomienda algunos artículos similares. Me dice, usted está buscando sobre, voy a colocar en español, sobre la posvacunación COVID-19 entre trabajadores de la salud en Israel, y me está recomendando artículos que están relacionados con el tema que estamos investigando. Además de eso, también a la mano derecha me brinda ayuda acerca de los términos MESH, que prácticamente es un lenguaje normalizado para poder mejorar la búsqueda en la base de datos. Y además de ello, ¿no? Tengo otras herramientas adicionales. Por ejemplo, leer el resumen,
obtener algunos códigos, como por ejemplo el PMID, que también me permite recuperar los metadatos, pero está relacionado directamente con esta base de datos PubMed. Regresamos nuevamente a la diapositiva y así como hemos mostrado una sola base de datos, encontramos también, perdón, voy a colocarlo en vista, encontramos además otras bases de datos. En realidad hay muchísimas. Esta es un recurso y una habilidad que los investigadores nobles deben capacitarse. La palabra sería capacitarse, ¿no? Porque requiere de una capacitación, requiere de un entrenamiento para poder utilizar apropiadamente las bases de datos. Junto a la base de datos también se requiere utilizar un lenguaje lógico formal que se va a traducir en los operadores booleanos. Estos aspectos que se están mencionando forman parte justamente de los cursos que ofrece, que se van a dar, ¿no? Y que es en el Comité Iberoamericano de Ética. Menciono también dentro de esta base de datos este repositorio regional, en donde libre también, completamente libre, en donde vamos a encontrar, por ejemplo, publicaciones de América Latina. Es el caso de Bolivia, Chile, Perú y otros países, ¿no? Yo les voy a, de todas maneras, voy a dejar en el chat, ¿no? Estas direcciones, de repente a alguien le es de interés y podemos revisarlo en alguna oportunidad de manera más amplia. Voy a colocar el link correspondiente y me lleva justamente a otro repositorio, ¿miren? En donde está organizado desde un inicio la página institucional, quiénes son y los nodos. Los nodos, para el caso de esta base de datos, es súper interesante porque está definida por países. Por ejemplo, voy a colocar el caso de Argentina, Brasil, vamos a ver, México, en el caso de México, e igualmente, ¿no? Igualmente me pide acceder aquí a la colección de COVID, ¿no? Bueno, vamos a poner cualquier otro inicio y voy a ingresar, ¿no? Voy a ingresar nuevamente COVID-19, pero voy a ingresarlo con un operador booleano que debe ingresar en mayúscula, ¿no? Para que sea más pertinente la búsqueda y realmente funcione correctamente. Y le voy a poner Bolivia. Bolivia, COVID-19, Bolivia. Y fíjense que, bueno, no me da en este momento, pareciera ser que en esta base de datos aún no está indexado algunos artículos de Bolivia, pero seguramente hay un artículo en el Perú, me da el informe de que hay un artículo en el Perú en donde sí se ha mencionado al vecino país, al país hermano de Bolivia, ¿no? Voy a colocar también en español para hacer más fácil la lectura: tratamiento de la COVID-19 en Perú y Bolivia y riesgos de automedicación. Igualmente, me puede tal vez permitir el artículo completo. Es una tesis que ha sido publicada en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y está en su repositorio institucional. Igualmente, un estudio en Chile, crisis agravadas, pero está referido a Bolivia en el 2020. Estas son bases de datos regionales que para quien hace una tesis le puede ser de mucha utilidad para poder ubicar información relevante y confiable. Igualmente, ¿no? Se requiere, en este caso, además, ¿no? Utilizar operadores booleanos. Es otra herramienta realmente importante que me va a facilitar ubicar la información, acotar la búsqueda, porque podríamos tener miles de artículos, pero con operadores booleanos podemos seleccionar y acotar de 10.000 a 1.000 o a 500 según como necesitemos, según la necesidad de los artículos que requiramos para la investigación.
Esta base de datos, por ejemplo, de Scopus, más bien se requiere generalmente, ¿no?, que la institución se suscriba, ¿no? Se suscriba y además haga el pago correspondiente por el uso de la base de datos. En el caso de nuestro país, no todas las universidades tienen el acceso a esta base de datos. Sin embargo, en el Perú, ¿no?, para hacer un comentario, ¿no?, aquellas personas que califican como investigadores, ¿no?, tienen el acceso libre a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Perú. Y en el caso de los estudiantes, lo tiene a través de sus propias universidades, si es que ha hecho el convenio o ha gestionado el acceso a esta base de datos. Es una realidad. La base de Scopus es una de las más reconocidas en todo el mundo. Es una de las bases de datos más amplias. Contiene libros, artículos, revistas, etc. Otro aspecto, perdón, y también la llamada Web of Science, ¿no? Web of Science. Igualmente, una base de datos muy importante. Pero, además de eso, ¿no?, para cerrar este tema de las bases de datos, hay muchas más que son libres. Es el caso, voy a pasar al Google Académico, es el caso, ¿no?, por ejemplo, de Cielo. Es más sencillo ubicar un artículo científico COVID-19 y ubicarlo a través de Cielo, y le voy a colocar nuevamente Bolivia. Bolivia, y fíjense que si lo encuentro, inclusive tengo el portal, aquí tengo los portales, y igualmente puedo seleccionar a través, acotar según el año, es decir, herramientas además que el Google Académico y Cielo me ofrece, ¿no?, para poder acotar la búsqueda según el año. Otra base de datos también importante es Springer, ¿no? Springer Open, libre, ¿no? Porque Springer Link es una base de datos, pero Open, sí, está bien escrito, Springer Open. Y puedo acceder aquí, puedo acceder también nuevamente a toda la información. Igualmente voy a colocar COVID-19, pero vuelvo a insistir, ¿no?, que esto es algo muy básico porque hay búsqueda avanzada, ¿no?, y le voy a colocar Bolivia, ¿no? Y tengo 6 resultados en la base de datos de Springer. Y así como estamos mencionando algunas, hay muchas más. Inclusive bases de datos especializadas según los países, ¿no? En el Perú, por ejemplo, hay una base de datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática que me brinda mucha información, e inclusive, ¿no?, el INEI Perú me brinda para algunos estudios la base de datos lista en formato Excel o en formato SCB para ser trabajado o bien procesado en programas informáticos como por ejemplo el SPSS. Entonces son bases de datos ya especializadas que cada país tiene, ¿no?, para uso de los investigadores y también de la ciudadanía en realidad en general. Aparte de ello, ya habíamos adelantado el uso de los gestores bibliográficos. En realidad, hay muchos gestores bibliográficos, pero entre los más importantes podemos mencionar, más importantes no porque sea mejor en realidad, sino porque son de acceso, son libres. Es el caso de Mendeley. Zotero también, y ERNO tiene una versión libre, ¿no?, una versión libre para el uso de ciertas funcionalidades, ¿no? En el caso del gestor Mendeley, lo acabamos de utilizar, ¿no? Y como bien dijo el expositor que me antecedió, me permite también formar redes colaborativas, ¿no? Voy a nuevamente a pasar al gestor, ¿no? Nuevamente lo voy a pasar, este es el que yo tengo de uso personal, pero voy a pasar a este punto. Fíjense que aquí tengo grupos de investigación,
a la mano izquierda lo voy a señalar con un recuadro. Los investigadores, los estudiantes investigadores podrían tener grupos para poder compartir información con otros estudiantes, formar redes de investigación, y esto facilitaría, por ejemplo, compartir su base de datos en el sentido de artículos o lo que ustedes quisieran compartir, tesis, información, ¿no? Y estar trabajando con una misma información o compartirla. Yo tengo aquí 3 grupos de trabajo y me permite realizar trabajo colaborativo y también integrarme con otras redes. Entonces son herramientas realmente muy útiles y además versátiles. ¿Por qué? Porque en este caso este tipo de herramientas no solamente me permiten colocar una cita y una referencia bajo un sistema, sino, digamos, utilizando cualquier otra norma. Por ejemplo, lo voy a poner, ¿no? Hoy, 5 de marzo de 2022, se realiza un evento científico para jóvenes investigadores. A modo de ejemplo, le voy a añadir una cita, referencia, y voy a añadir una cita, en realidad, la primera que abrí de PubMed, y voy a citar. En este caso, ¿no? La cita que por defecto aparece es Harvard, pero yo la puedo cambiar, puedo pasarla automáticamente al sistema de la norma APA, o si estamos, voy a poner las referencias, y si estamos, primero por favor, me permiten añadir la bibliografía, ya lo agrego en el sistema APA, pero si el docente o el artículo que ustedes van a presentar les exige, por ejemplo, el sistema Vancouver, automáticamente, ¿no? Lo voy a convertir esta cita que estaba en el sistema elaborada según la norma APA, séptima edición, al sistema Vancouver prácticamente en segundos, ¿no? Y así lo podría hacer con varias normas, ¿no? Según cómo se necesite. Y inclusive esta misma citación, si hubiese que hacer alguna modificación, tiene la opción de modificarse según nos lo pida la revista. Entonces es muy versátil. Además de ello, ¿no? Mendeley no es que quiera hacer, digamos, difusión a Mendeley, sino que es el que tengo instalado. Podrían utilizar también otro, o Zotero, o el que a ustedes les agrade, pero en este caso Mendeley también tiene, ¿no? Es lo que a mí me ha parecido muy práctico, también tiene una versión web, que es el Mendeley Site. Entonces, esta versión de escritorio también se presenta. Aquí tengo la versión de escritorio, que es Mendeley Desktop, pero también tengo la versión web. Entonces, si ustedes están en otro lugar y no tienen su laptop, podrían acceder a toda su información a través de la web. Y seguir trabajando utilizando el formato web del Mendeley Reference. Creo que me estoy pasando de la hora. Doctor Gonzalo, disculpe usted si tengo unos minutitos aún, si fuera tan amable. Adelante, doctora. ¿Sí? ¿Todavía tengo unos minutitos más? Sí, por favor. Ya, gracias, muy amable. Otra herramienta que es importante es generar un identificador digital valga la redundancia, ¿no? Como investigadora o como investigador, que es el ORCID. El ORCID, ¿no? Es una herramienta que nos permite definir o visibilizar el perfil como investigador a nivel del mundo, en realidad. Y además unificar las investigaciones con un solo código. Es un recurso gratuito, ¿no? Que se genera a través de la web.
¿no? Ya, perdón, disculpen, voy a hacerlo. Otra herramienta, algunas de las herramientas es, bueno, les comento, ¿no? Que en lo personal, yo soy alumna de la doctora Gladys Bustamante. Y hace poco, ¿no? Hace poco, en una de las capacitaciones que nos brindó, mencionó esta herramienta que me pareció interesante. Así como cuando, bueno, vamos a suponer que estamos elaborando una tesis o un artículo científico y tenemos dudas acerca de cómo corregir la gramática o necesitamos un corrector. Si bien es cierto, existen o generalmente nos van a solicitar que una tesis que se presenta ante una instancia académica sea revisada por un lingüista, pero previamente podríamos hacer uso de algunas herramientas que ya nos ayuden a mejorar el texto, ¿no? Que nos aproxime a redactar o a presentar un texto académico afinado, ¿no? Sí, afinado en la medida de lo posible. Este lector me pareció súper interesante, ¿no? Voy a colocar, voy a abrir, mejor dicho, en el portal, en la web. Ya lo había abierto, un minutito por favor, porque yo quería mostrarles, me pareció interesante lo que la doctora nos había dado y yo lo comparto con ustedes, ¿no? Por ejemplo, voy a copiar un texto, revisar texto, ¿no? Voy a copiar o bien otro texto de que sea más aquí. Un comentario de clase, esto me lo mandó un compañero, yo lo voy a colocar, no es nada privado. Y miren, lo voy a colocar todo el texto, vamos a suponer de que este sea el texto que estemos elaborando. Y lo voy a pegar, ¿no? Y le digo revisar. ¿Ya? Y fíjense, me arroja ya una información que me ayuda a, digamos, a poder evaluar, ¿no? Si el texto tiene algunos errores o qué es lo que puede mejorar. Y aquí lo que sobresale es que en este texto hay una repetición de las palabras. Hay muchas veces se ha repetido, por ejemplo, la palabra todo, categorización, proceso, mapa, 2 veces tesis. Este tipo de errores en un documento académico va a denotar pobreza del lenguaje. Es un texto que va a resultar aburrido o en otros casos, ¿no? El solo leer el texto a primera vista, prima facie, como se dice, a primera vista, haría, ¿no? Que un editor diga, bueno, este texto es imposible que lo podamos publicar. Entonces, así como esta herramienta, este lector me ayuda, hay otras también. En algunos casos hay que suscribirse, hay que hacer un pago por el uso de la herramienta. Esta herramienta es gratuita, también tiene una opción, ¿no? Para suscribirse a una versión más profesional, un premium, ¿no? Una versión premium, pero diríamos que el recurso gratuito ayuda bastante. Bueno, entre otros temas también yo quería igualmente mencionar, ¿no? Para terminar, ¿no? Que así como se ha mencionado algunas herramientas en las capacitaciones, en los cursos para jóvenes investigadores, ¿no? Se va a incidir, ¿no? Sobre varios aspectos que van a ayudar a lograr aquellas competencias que mencionó el colega que me antecedió, ¿no? Aquellas competencias, habilidades que se requieren lograr a corto plazo, mediano y largo plazo. Especialmente a largo plazo, recuerdo perfectamente que mencionó, ¿no? Ya el hecho de ser autor, de publicar una investigación en alguna revista
que sea indexada, es decir, que sea revisada por pares, por ejemplo, ¿no? Y en otros casos, para aquellos investigadores noveles, también concluir una tesis que le pueda permitir optar un grado académico o un título profesional. Y en otros casos, mejorar sus competencias, no solo investigativas, sino académicas, en cuanto a la redacción de un documento académico, en cuanto a la utilización de herramientas que no solamente se utilizan en el ámbito universitario, sino también en el ámbito laboral, y por supuesto, ¿no? A perfilar, ¿no? Las competencias que todo profesional debe poseer. También quiero mencionar, ¿no? Que los invito a visitar el campus, que lo voy a abrir en este momento, el campus del comité, ¿no? Para que puedan ustedes también revisar, ¿no? Qué alternativas, ¿no?, se ofrecen, qué aspectos pueden ustedes acceder. En algunos casos existen algunos podcasts o algunas, digamos, como píldoras que son libres para aquellos investigadores que quieran revisar algunos aspectos puntuales, algunos cursos ya muy específicos, como por ejemplo investigación cuantitativa, cualitativa, el uso de algunos software que todo investigador debe conocer, Atlas-T o el SPSS, el dominio también de la herramienta Moodle, que es importante para fines de comunicación en el ámbito académico y profesional. También, ¿no?, existe en este momento una posibilidad muy importante, que es el Congreso, en el que tiene cabida, ¿no?, los estudiantes y también los profesionales. También lo voy a abrir, por favor, si me permite, doctor Gonzalo, ya termino con este tema, ¿no? Es el Congreso Iberoamericano de Ciencia y Tecnología, Innovación y Desarrollo, que se va a realizar muy prontamente. Los invito, por favor, a revisar esta página, ya que los presentes tienen la oportunidad de presentar algunas ponencias libres, ¿no? Y además, ¿no?, de compartir, ¿no?, temas que son relevantes para todos los profesionales de las diversas ramas de las ciencias del conocimiento. ¿Sí? Doctor Gonzalo, muchísimas gracias por la oportunidad. Espero que haya sido, digamos, una versión de lo que son herramientas de apoyo para despertar el interés y motivar, ¿no?, a los presentes a seguirse preparando, a ser profesionales y estudiantes competitivos y sobre todo, ¿no?, a investigar para poder aportar, ¿no? Como profesionales, como estudiantes, tenemos no solo la necesidad, sino el imperativo moral y legal de aportar, ¿no?, de aportar a la sociedad a través de la ciencia. Muchísimas gracias, doctor Gonzalo Mancilla. A usted, doctora Álvarez, muchas gracias por su presentación. Le invitamos a desactivar la presentación en pantalla de su ponencia. Y recordamos a los asistentes la invitación para el curso de capacitación en investigación cuantitativa y cualitativa que se llevará durante el mes de abril. En este momento, invitamos a la licenciada Katiuska Cruz de Colombia. Ella es licenciada en Economía, responsable asociada para la capacitación de jóvenes investigadores del Comité Iberoamericano de Ética y Bioética.
trainer calificada en Atlas T para la región. Es miembro del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, en contabilidad de las organizaciones de análisis financiero en Colombia, miembro de la Escuela Superior de la Administración Pública, ESAP, para el fortalecimiento de las finanzas públicas. Es experta en normatividad tributaria y finanzas públicas a nivel nacional en Colombia, miembro de la Comunidad Virtual de Aprendizaje de la Investigación Cualitativa, CEBAIC, con datos cualitativos a través de Atlas T, y también experta en perfeccionamiento de análisis cualitativo, Atlas T 9. Licenciada Katiuska, le invitamos a brindarnos su ponencia. Adelante, por favor. Muchas gracias. Procedo a compartir mi presentación y a confirmarme la visualización de la misma. ¿Me confirma, por favor, doctor Mancilla? Adelante, por favor. El audio y la pantalla están en forma perfecta. Perfecto. Muy seguramente muchos de nosotros hemos escuchado hablar en políticos, profesionales de la educación, líderes, acerca del pensamiento crítico. Incluso nos han llevado a pensar qué es exactamente el pensamiento crítico. Cuando decidí impartir esta temática ante ustedes, también pensé en cómo hacerlo, porque simplemente no quería caer en la memorización, que es tanto o más alejado del concepto de lo que es pensamiento crítico. Para ello, quise hacer un ejercicio, compartir con ustedes el siguiente ejercicio, que es el siguiente. Quiero compartir con ustedes las siguientes imágenes y preguntarles qué ven. ¿Qué ven en esas imágenes? Lo estoy leyendo a través de YouTube, a través del chat de YouTube los leo. Quisiera que ustedes mismos me digan, ¿qué ven en imagen? ¿Simplemente la silueta de Don Quijote? ¿O alcanzan a ver a Sancho? ¿Qué ven? Les doy un espacio para hacer el ejercicio. ¿Qué ven en imagen? O pasemos a la siguiente. ¿Logran ver mi siguiente imagen? No se ve una imagen nueva. Ok. Voy a volver a compartir. ¿Logran ver mi siguiente imagen? Ahora sí, nada más le extenderemos en modo presentación. Ok. Ok. ¿Ahora sí logran ver mi siguiente imagen? Ahora se ve completa. Perfecto. Quiero que también acá me comenten qué ven. ¿Ven simplemente las siluetas faciales de un anciano? ¿O también logran ver la silueta de una dama? ¿Qué ven? Los leo a través de nuestro chat de YouTube. Pasamos a la siguiente imagen. Miremos acá. Simplemente vemos siluetas faciales de dos caras frente a frente. ¿O qué más vemos? ¿Logramos ver la vasija que está en medio de ellas? Muy bien. Al igual que el ejercicio que hemos hecho con estas imágenes,
todo en la vida depende del modo y la forma en que todo se mire. En razón a ello, entendemos y vemos las cosas no como en realidad son. Bien, no como en realidad son, sino que las vemos en función a lo que nosotros somos, desde nuestras concepciones, de nuestras perspectivas, desde nuestros propios juicios. No vemos la realidad y el mundo como es. Vemos un mundo adaptado a nuestras propias particularidades. Todo está moldeado por nosotros, por nuestro yo, básicamente. Ese mismo yo que nos conduce a observar el mundo cuando antes solo lo veías. Ese es nuestro yo que nos impulsa, que es desconocido dentro de nosotros mismos, es el que nos impulsa a escuchar aquello que antes solo oíamos. Es nuestra verdadera guía. Es nuestro verdadero profesor. Es aquel que nos lleva a pensar antes que juzgar. Bien, a todo aquello que sale muy de nosotros, es a lo que le llamamos pensamiento crítico. Según la RAE, el pensamiento está constituido por 3 aspectos fundamentales: actividad, acción y efecto de pensar. Sin embargo, la RAE también define al adjetivo crítico con 2 aspectos también muy esenciales, y son perteneciente y relativo. ¿A qué? A la crítica. A la crítica. Esta, a su vez, es definida por el diccionario de Oxford como un conjunto de opiniones, un conjunto de juicios que responden o proceden a un análisis. A partir de la estructura de estos 2 conceptos, de estas 2 palabras, el pensamiento crítico podríamos decir que es la acción de pensar mediante un conjunto de juicios, opiniones, que responden o proceden a partir de un análisis. Bien, aquí abajo les he colocado el concepto que reúne, una vez desglosado cada concepto, del pensamiento crítico. A partir de este concepto surgen distintos cuestionamientos. Entonces, ¿es igual pensar críticamente a pensar? ¿Es igual pensar críticamente a pensar creativamente? Pues simplemente si uno piensa de forma crítica, en el hecho de pensar, simplemente no está pensando. Bien, cuando el hecho mismo de pensar ya está siendo crítico. Pensar críticamente es salirse de ese sesgo, es salirse de esa perspectiva condicionada y moldeada a una visión holística, más amplia, más racional, que nos lleva a asumir una perspectiva distinta a una realidad. Pensar críticamente es en tercera persona, es ser imparcial. En síntesis, solo hay una forma de pensar y es haciéndolo críticamente. Y por ello, el pensar implica dejar nuestros propios prejuicios, concepciones, percepciones, que pueden nublar de cierta forma nuestra visión hacia determinada problemática o hacia determinada realidad. Nos nubla, nos pone vendas cuando nosotros cargamos esos prejuicios a la hora de visualizar un evento, una forma distinta de un problema. Hoy día el mundo requiere de jóvenes
de jóvenes como tú o yo que sumen o asuman una posición ajena a situaciones o a problemas, que dejemos de lado prejuicios, que dejemos de lado algunas concepciones que no nos permiten tener una visión racional de una situación o de un problema. Bien, desde allí esta visión holística de la realidad, el pensamiento creativo es sacarnos, ponernos una posición amplia, es como estar debajo de un mismo problema y salirnos de allí y ponernos muy encima de ese problema. Al estar allí muy encima de ese problema, vamos a tener mayor capacidad de resolverlo. La capacidad de resolvernos nos lo va a dar la visión amplia que tengamos de él. Bien. Aquí así vemos un pensamiento sesgado, un pensamiento que está siendo poco crítico. Es un pensamiento que tiene una perspectiva bastante corta. La dificultad de pensar no es ejecutar la acción de estar pensando. No es lo difícil, no es estar ya cuando alcancemos la cúspide del pensamiento, es decir, trasladarnos hacia un lugar más amplio y ver holísticamente la situación. Eso no es lo difícil. Difícil no es llegar allá, no es estar allá. Difícil es el camino que tenemos que transitar, los desapegos que tenemos que generar para llegar hasta ese punto. Eso es lo verdaderamente difícil. Es transitar hasta esa cúspide. Es permitir tener una visión más amplia de los fenómenos, de las realidades. Lo complicado no es el fin, sino es el camino, como les decía. Es mejor tener una visión de esta forma, más amplia, una visión que nos permita conocer integralmente una situación. Dice la RAE que pensar es opinar. Difiero de cierta forma en esta concepción, puesto que el opinar es un poco más limitado a un análisis. Yo considero que el pensamiento es trascendente, es mucho más trascendente y está mucho más ligado a un análisis integral de fenómenos. Concuerdo con muchos autores, otros autores que comentan el pensamiento, que lo describen como esa capacidad de analizar, de comprender y de resolver quizás problemas, haciéndolo de esta forma, desde una perspectiva amplia. Como jóvenes investigadores, debemos entre nosotros mismos incentivar nuestro propio yo. Ese yo que muchas veces es escondido y quizás un poco desconocido, donde todos tenemos que formar nuestra propia perspectiva, fuera de todas esas prejuicios, de todas esas concepciones que nublan nuestra propia concepción. Privilegiados somos si logramos salir de ese típico sistema, triángulo mágico en lo que constantemente nos incluyen, y es repetir, memorizar y escupir. Básicamente es el triángulo en el que muchas veces estamos sucumbidos, en el que el sistema social a veces nos incluye, pero son esenciales este tipo de espacios para entender que el pensamiento y la criticidad de ese pensamiento va mucho más allá. Chomsky, por ejemplo, decía que el aprendizaje verdadero no tiene nada que ver con el descubrimiento de la verdad. Básicamente, él decía que no, sino con ni con la imposición de la verdad oficial. Pues esta no conduce al desarrollo, no conduce al desarrollo de ese pensamiento, de ese propio yo, no conduce a ese pensamiento crítico, imparcial, irracional que podemos tener nosotros como investigadores a partir del reconocimiento de una problemática.
Tenemos que crear nuestro propio triángulo que está mucho fortalecido en 3 vértices fundamentales, consideraría yo. En el pensamiento, en el cambio, en la adaptación. Pienso que diariamente debemos trabajar desde distintos procesos, desde lectura, desde análisis, desde compartir estos espacios, en esos 3 vértices que son como ese trampolín hacia nuevas realidades, hacia esa nueva perspectiva en que muchos de nosotros queremos o que trabajamos diariamente para llegar. Entonces, básicamente, con esta disertación, quiero invitarlos a que adquiramos esa competencia, ese aprendizaje, esa habilidad, desde aprendizajes significativos que permitan adquirir visiones holísticas, visiones amplias, desde nuestros programas, quizás también, que nos ayuden a fortalecer esas competencias que muchos de nosotros las tenemos allá escondiditas, que son tal vez desconocidas, pero que son esenciales porque somos nosotros un relevo generacional de investigadores. Estamos llamados a ser estos próximos investigadores que tendrá Latinoamérica y requerimos de estas perspectivas, requerimos de estas visiones que nos ayuden a ver de manera distinta todas estas situaciones y problemáticas que muchas veces se contemplan en nuestras investigaciones. Entonces, básicamente es eso lo que quería compartirles el día de hoy. Quería centrarme mucho en reconocer el concepto a partir de nuestro propio pensamiento, del análisis que podemos realizar desde nuestras propias perspectivas, muy dejando de lado concepciones que a nivel social nos han impuesto, muchas otras concepciones que no deben ser influenciables en nuestra propia perspectiva. Muchas gracias, doctor Gonzalo. Gracias a usted, licenciada Katy. Vamos a pasar al espacio de preguntas para el doctor Gabriel. Una pregunta que menciona: ¿cuál es la oportunidad de investigadores jóvenes todavía en era de pregrado? ¿Cuál es la oportunidad de poder trabajar dentro de sus instituciones formadoras en educación superior para darle solidez a la actividad científica? Bueno, yo creo que el Comité Iberoamericano ha abierto un espacio bastante gratificante para desarrollar experiencias investigativas en pregrado. Eh, como mencionaba, existen algunas barreras de las instituciones académicas, las universidades, que no permiten que tengamos estas experiencias porque existe falta de fondos, falta de mentores que estén capacitados en investigación. En cambio, el curso que ofrece el comité tiene, bueno, para empezar es bastante accesible económicamente. Es un programa completo que está diseñado para desarrollar las habilidades prácticas investigativas, y también contamos con mentores de amplia experiencia en investigación. Entonces, yo creo que esta es una gran oportunidad para que puedan los estudiantes de pregrado eh, consolidarse como investigadores noveles y relacionarse con, bueno, con los grandes profesionales que tenemos en esta institución. Gracias, doctor Gabriel. Para la doctora Rina, que ha mencionado o ha enlistado acceso a repositorios de bibliografía. ¿Cuál es la oportunidad de acceso, ya sea pago de costo diferenciado o en gratuidad, para los investigadores jóvenes que puedan munirse de información de avanzada? Bien, gracias, doctor Gonzalo. En realidad, pagar una suscripción de manera individual, por ejemplo,
ejemplo, a una base de datos como Scopus es realmente muy poco probable. ¿Por qué? Porque generalmente ese tipo de suscripciones se hace a través de una institución, de instituciones. Sin embargo, ¿no? Existen muchísimas bases de datos de acceso libre. Diríamos que probablemente más de 100 y esto, que de repente estoy limitando el número, pero de acceso libre para todas las áreas del campo del conocimiento las hay. El punto es, ¿no?, cómo acceder, es decir, las habilidades para poder conocer esas bases de datos, buscar la información dentro de ellas y luego, ¿no?, utilizarlas correctamente. Ese es justamente, ¿no?, un desafío. Y esa es la habilidad a la que apuntamos justamente para poder mejorar la capacidad de investigación de los investigadores nobles. Entonces, no se desanimen. Las bases de datos importantes como Scopus o SciDirect es muy posible que estén accesibles a través de sus universidades, a las cuales hay que gestionar a través de la biblioteca de las universidades. Si no fuera así, existen otras que también son muy valiosas. Gracias, doctor Gonzalo. No sé si algo más o contesto a la pregunta. Gracias, doctora Álvarez. Para la licenciada Katiuska, la inserción en el proyecto educativo investigativo del pensamiento crítico debe ser orientada por el tutor de la investigación o requiere una persona específica en el área. Muchas gracias. Como les mencionaba, el pensamiento crítico es desarrollado a través de muchas estrategias. Incluso está muy dentro de nosotros. Es como esa capacidad que tenemos nosotros de despertar a partir de algunos juicios, de algunas opiniones acerca de determinadas problemáticas. Si bien hay estrategias para desarrollarlos, y sería un peldaño esencial y diferenciador del curso que estamos emitiendo nosotros, es adoptar herramientas a partir de generar estrategias de pensamiento crítico. Son fundamentales, indudablemente, pero sí es necesario saber que es muy de nosotros, es muy el despertar de nosotros, pero sí existen a través de lecturas, a través de muchas otras estrategias, fortalecer este tipo de habilidades. Sí. Gracias, licenciada Katiuska. Para los tres ponentes, ¿qué tipo de proyectos de investigación serían más adecuados para investigadores en el área económica? Perdón, disculpe, ¿cómo dijo? Por favor. Disculpe, ¿podría repetir la pregunta? Claro que sí, doctora. ¿Qué tipo de proyectos de investigación serían más adecuados para investigadores jóvenes en el área económica? Bueno, si me permite intervenir, Sí, ok. yo creo que ahora, ya con el cambio de paradigma científico, mucho depende el enfoque que uno le vaya a dar. La investigación cualitativa, por ejemplo, al ser más flexible nos permite, bueno, no sé si decirlo más viable, pero en términos de muestreo y algunos otros aspectos de la metodología, pueden facilitar al estudiante a realizar investigaciones que, bueno, ahora con la pandemia, realmente la investigación cualitativa ha tenido bastante impacto. De igual modo, desde un enfoque cuantitativo puede ser abordado tranquilamente
porque, bueno, creo que dentro de las ciencias económicas existen temas de investigación que necesitan ser abordados a partir de la estadística, pero existen fenómenos sociales que deberían ser abordados dentro del, o bueno, desde la perspectiva cualitativa, y creo que sí representa, bueno, algunas facilidades posiblemente. Pero bueno, obviamente dependerá del problema que se quiere abordar, el problema que puede ser abordado científicamente. No sé si mis colegas tienen algún comentario más para abordar, y justamente el paradigma pragmático también podría ayudarnos a abordar un tema que puede ser, no sé, puede ser diseñado desde un enfoque mixto. No sé si podría participar, doctor Gonzalo. Adelante, por favor. Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo con mi colega Omar González, pero también quisiera aportar, ¿no? De que en este momento, ¿no? He observado en muchos casos que dentro del campo económico se están abordando investigaciones con bases de datos fiables secundarias, inmensas, bases de datos inmensas. Por ejemplo, actualmente un investigador Nobel de pregrado realiza una investigación con datos secundarios de bases de datos nacionales de Inglaterra, de Gran Bretaña, ¿no? En otros casos, valga la redundancia, ¿no? Voy a poner el ejemplo de mi país, ¿no? Se realizan investigaciones del campo económico con bases de datos del Instituto Nacional de Estadística, que publica en su portal oficial la información completa en varias versiones o formatos, es decir, Excel, SSV, o sea, es decir, ya lista para el programa SPSS, y otro más, no recuerdo en este instante. Entonces, es otra posibilidad. ¿Por qué? Porque ahora, en mérito a la transparencia, sobre todo para temas que son de carácter público, la información se publica, se transparenta a través de los portales oficiales. Esa sería otra posibilidad de poder abordar investigaciones del campo económico. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Yo deseo, doctora, aportar algo más. Sí, adelante, por favor. Tradicionalmente, la investigación en el campus económico, en el área económica, social, ha estado muy ligada al enfoque cuantitativo. Ya como mencionaba mi compañero Gabriel, ya hoy día existe un quebrantamiento de paradigmas. Ya hoy día es fundamental en investigación social trabajar desde un enfoque cualitativo. Hablo de las ciencias económicas, han estado muy arraigadas en investigaciones cuantitativas, que aún hoy día existen asesores de tesis que no conciben que un joven investigador junior tenga una investigación cualitativa, porque lo considera mucho más complicado. Incluso desde los asesores no trabajan este tipo de enfoques con mucha frecuencia. Y por eso ponen muchas trabas a la hora de abordar este tipo de enfoques a este tipo de investigaciones. Sin embargo, hoy día no solo vemos investigación cualitativa, la mixtura es un enfoque esencial para abordar de manera integral las investigaciones. Eso quería aportar, mi doctor. Gracias, licenciada. Se menciona que es importante la preparación de los jóvenes en investigación. Sin embargo, en muchas instituciones, los propios docentes no se esfuerzan por el aprendizaje continuo. ¿Cuáles serían las estrategias para incentivar a los docentes? Bueno, en este punto quisiera aportar, ¿no? Doctor Gonzalo, si me permite hacer uso de la palabra. Adelante, por favor. Gracias. Creo que un aspecto importante, ¿no? Para motivar a los docentes es
en un primer momento, motivar el diálogo, la reflexión entre el mismo círculo de docentes. Y además, ¿no? Además, estrategias como, por ejemplo, a nivel institucional, como reconocimientos u oportunidades de poder formar redes y alianzas que nos permitan conocer a otros investigadores, de manera que pueda darse un aprendizaje mutuo. Otro aspecto que tal vez podría ser motivante es el hecho, ¿no?, de que los propios estudiantes sean aún más exigentes con los recursos, con la cátedra que el docente le ofrece. Eso también sería un modo de poder motivar a aquellos docentes. Y yo me desempeño, ¿no?, en el ámbito académico mucho tiempo. Y realmente, ¿no?, observo que en muchas oportunidades no es fácil motivar a un docente que ya tiene cierta trayectoria y pareciera, ¿no?, que no necesitase aprender más. Pareciera. Pero como usted bien lo ha dicho, ¿no?, hace unos minutos mencionó el aprendizaje continuo, en la capacitación continua. En realidad, hoy en día, para poder ejercer una profesión, ¿no?, hay que estudiar. Antes necesitamos estudiar para ejercer la profesión. Hoy en día necesitamos estudiar todos los días para ejercerlo. Hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque los conocimientos, el mundo cambia constantemente a una velocidad increíble, ¿no? Y eso nos dice o nos deja, ¿no?, la enseñanza de que cada día caemos en la obsolescencia si no estamos actualizados, si no seguimos investigando, si no nos seguimos preparando. Sugeriría, ¿no?, dar la oportunidad en un primer momento de dialogar, de reflexionar, de tener, ¿no?, un foro en donde podamos conversar y poder visualizar y que de ellos mismos, ¿no?, de nosotros mismos surja justamente esa necesidad, esa verdad, ¿no?, y esa necesidad de seguirnos preparando, de seguir estudiando, porque el docente y el académico, el profesional, tiene que estudiar hasta que Dios lo permita. Gracias. Gracias, doctora. A modo de conclusión, ¿cuál sería el consejo que darían a los jóvenes investigadores para lograr trabajos publicables? Bueno, si me permite, doctor, yo creo que hay varios factores en este acápite, porque, bueno, depende mucho especialmente de la mentoría, porque una gran cantidad de trabajos realizados por estudiantes generalmente no tienen la calidad necesaria para ser publicados en revistas. Sin embargo, ahora se promueve el desarrollo de revistas estudiantiles, que yo creo que es una gran oportunidad para promover la publicación de artículos o de revisiones, artículos de revisión realizados por estudiantes. Pero como le digo, yo pienso que la publicación de pregrado realmente tiene varios factores que tendrían que controlarse. Eh, y bueno, esto relacionadamente a los tutores, generalmente, bueno, al menos en la universidad donde yo estudié, metodología de la investigación era una de las materias que más, no voy a decirlo de esta forma, bueno, no sé cómo expresarlo, pero que no era, digamos, como para disfrutar esta materia por parte de los estudiantes. Eh, Era lo contrario, era como que era una materia más y no se le daba la importancia ni la profundidad que debería tener. Pero en algunas ocasiones existen docentes investigadores que realmente te llevan por el camino correcto y te enseñan cómo realmente es el proceso científico.
Y en ese caso, yo pienso que justamente la capacitación continua de estos docentes o de docentes investigadores nos permitiría que los estudiantes tengan más publicaciones en pregrado. Y estas obviamente mejorarían los credenciales profesionales para que estos estudiantes puedan optar por continuar su educación en una escuela posgradual. Y bueno, no sé si tienen algo que complementar mis colegas. Sí, ¿puedo hacer uso de la palabra, doctor? Sí, adelante. Sí. Doctor Gonzalo, yo coincido con el colega Gabriel. Creo que entre los factores, uno es el perfil que tiene el estudiante, las habilidades que necesita para poder desarrollar una investigación. Puede el estudiante tener mucha motivación, mucho interés, pero no tiene las competencias ni la habilidad, y eso lo limita muchísimo. Número dos, la mentoría. La mentoría es importante, ¿no? Porque, número tres, el despertar también el interés por el curso. Coincido con el colega Gabriel. Los cursos de investigación no son los más apetecibles, no son los más apetecibles en realidad. Más bien se consideran difíciles, aburridos. Pero cuando el estudiante realmente, o los estudiantes, mm, le, logran comprender la materia, advierten que realmente van creciendo profesionalmente, entonces la motivación aumenta y los resultados son satisfactorios. Un aspecto también importante es pertenecer o ser parte de semilleros de investigación, porque se forman círculos con intereses afines relacionados con el campo de investigación. Es por ello, ¿no?, que realmente los cursos que ofrece el comité me parecen indispensables, necesarios. Y coincido nuevamente con el colega Gabriel, ¿no?, de que son accesibles. No tienen en realidad la intención del comité, ¿no?, es de formar necesariamente, ¿no? El monto es para sostener la plataforma, para poder también ofrecer esta posibilidad no solamente a los estudiantes nobles, sino también a los profesionales, porque se requieren competencias. Uno puede tener Doctora Rina, mucho se le interés. pierde Sí. el audio. Oh, ya, doctor, que estoy en zona. Sí. Gracias, doctor, muchas gracias. Exactamente, doctora, si me deja, muchas gracias. Qué importante es desarrollar la identidad científica dentro de los estudiantes. Y esta identidad científica se logra justamente con la experiencia activa en investigación y relacionándote justamente con docentes investigadores y relacionándote con compañeros. Y bueno, este curso nos va a permitir una interculturalidad entre estudiantes, porque vamos a tener estudiantes de muchos países, vamos a tener estudiantes también, perdón, mentores de diferentes nacionalidades, entonces nos va a permitir diversificar este grupo de investigadores. Y bueno, eso sería todo lo que quiero comentar en relación a la pregunta que hizo. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Gabriel. A tiempo de cerrar la actividad del día de hoy, vamos a agradecer a todos los participantes que se han manifestado activamente a través del chat del canal de YouTube. Nos han hecho llegar comentarios, felicitaciones, así como preguntas. Se ha publicado en este chat el formulario de asistencia para el día de hoy, pero también la invitación y el link para que puedan acceder a la ficha de invitación del curso para investigadores jóvenes que se dictará durante el mes de abril. En este espacio agradecemos a la doctora Gladys Bustamante Cabrera, presidente del Comité Iberoamericano de Ética y Bioética, que está impulsando y liderando todas las actividades que promueven la formación de jóvenes investigadores. A tiempo de cerrar, agradecemos nuevamente a nuestros invitados, la licenciada doctora Rina Álvarez desde el Perú, la licenciada Katiuska desde Colombia
y el doctor Gabriel González desde Bolivia. Una vez más, agradecemos a los asistentes y les deseamos un lindo fin de semana. Buenas noches a todos.